Claro, para iniciar, yo siempre inicio con el micrófono apagado, no puede faltar. Muy buenos días a todas las personas que a esta hora comienzan a conectarse con nosotras aquí en Conexión a Mar. Gracias por este sábado maravilloso en el que nuevamente nos estamos reuniendo. Hoy es sábado 16 de noviembre del 2024 y estamos muy contentas de tenerlos a ustedes en esta nueva conexión, en este sábado maravilloso, sábado de conexión con Dios, sábado también de crecimiento personal, porque nos estamos preparando para esa nueva Canaán celestial que todos estamos esperando. Aquí en la ciudad de Medellín, pues está haciendo un clima muy interesante. Pensé que iba a amanecer haciendo frío, pero no, está haciendo un buen clima para ir a la iglesia, para salir, para reunirnos, para socializar, pero sobre todo para elevar nuestro espíritu a Dios y hablar con Dios y comunicarnos con Dios. Así que quiero invitarles a todas las personas que ya comienzan a conectarse a esta hora, lentamente ya comienzan a ingresar, a que hagamos nuestra primera conexión, la conexión más importante que tenemos los sábados en la mañana, y es nuestra conexión con Dios. Entonces quiero invitarlos a que inclinemos el rostro ahí donde estamos y vamos a orar, vamos a pedirle la bendición de Dios para iniciar con este nuevo programa de Conexión Amar Más en esta serie, que es la serie de las emociones. Inclinemos el rostro ahí donde nos encontramos y vamos a orar. Querido bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu ternura y por tu compasión hacia nosotros. Queremos pedir tu compañía y tu bendición a cada una de las personas que en este momento se están conectando, pero también a las personas que nos ven en diferido. Bendice cada uno de los hogares que prenden su celular a las 7 de la mañana para tener una voz de aliento, una voz de esperanza, pero también para prepararse, preparar su carácter y que éste pueda ser un perfume agradable para ti. Pedimos tu bendición y tu compañía en este resto de día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hemos estado hablando durante estos sábados sobre las emociones y hemos estado hablando de las diferentes constelaciones emocionales y en especial iniciamos hace 8 días con una nueva constelación o con una nueva familia de emociones y es la emoción o la constelación familiar del miedo. Y dentro de esta constelación familiar, pues vamos a tener una expresión emocional o un resultado, una respuesta emocional mejor en el miedo como una emoción secundaria que es la ansiedad y vamos a estar hablando de la ansiedad como emoción. Entonces, quiero invitarlos a todas las personas que ya están conectadas, que por favor nos saluden por aquí en el chat, que nos cuenten cómo están, que nos cuenten desde dónde están conectados. Ya a esta hora, 7 y 7 de la mañana, estamos 10 personas conectadas y quisiera preguntarles desde dónde están, desde dónde estamos conectados, desde dónde nos están viendo, desde qué lugar nos están viendo. Bueno, ya comienza a aparecer las primeras personas por aquí que nos saludan. Dice feliz sábado para todos. Carmen Teresa Castellano, buenos días, saludos desde Medellín, desde donde más estamos conectándonos, estamos desde Medellín y desde donde más estamos. Queremos que participen en el programa de hoy y que todos nos estén contando desde dónde vienen y qué piensan sobre este tema que vamos a trabajar hoy. Bueno, mi compañera está teniendo dificultades en la conexión, está conectada, pero ya llegó nuevamente. Vamos a agregar a mi compañera Jessica. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola André, buenos días. Por aquí súper conectadísima como cada sábado con ustedes en Conexión a Mamás. Por aquí estoy, por aquí estoy. Estaba conectada desde muy temprano, pero preciso cuando empezó la transmisión, ¡but! Ahí hubo algo de ansiedad, que es lo que Un vamos a poquito. hablar hoy. Es normal que aparezca por La ahí de repente. normalita. Es normal que ella comience a aparecer. Muy bien. Mm, Yeka, vamos a hablar. Para quienes no conocen, Jessica es psicóloga, es neuropsicóloga y hace parte pues, de este equipo de trabajo de todas las personas que nos siguen a través de Conexión a Mamás. Estaba hablando, Yeka, de que estamos en
constelación interesante que es el miedo. Ya lo decían las compañeras hace 8 días, Jennifer y Sandra lo mencionaban, y es que el miedo es una de las emociones más investigadas, ¿cierto? Entonces, hay libros dedicados solamente al miedo y a explicar la psicología del miedo y el fenómeno del miedo y cómo funcionan, ¿no? Pensaría Sí, que es como de las primeras emociones que se comienzan a investigar porque, pues porque el miedo es determinante para la aparición de muchas conductas, ¿no? Y de conductas que pueden generar conflicto a nivel social, pero también conflicto consigo mismo y que también da como la base para enfermedades mentales a largo plazo, al igual que la ira. Entonces, esta hace parte de esas familias. Y hoy comenzamos con una emoción secundaria que es la ansiedad. ¿Cómo podríamos, Checa, para iniciar, mientras yo voy revisando por aquí los chats, cómo podríamos explicar las emociones secundarias? Todavía la gente pregunta sobre, le cuesta mucho comprender todo este tema de las emociones secundarias, porque estamos acostumbrados a las primarias y las emociones sí, primarias son básicas, ¿no? Tú lo explicaste en la primera conversación que tuvimos, no, sí. no va más allá de esa respuesta orgánica, biológica del cuerpo, pero las secundarias son mucho más construidas, mucho más estructuradas. Y mientras tú vas pensando la respuesta, yo voy a saludar por acá a Luz Mari, Ok. que se conecta desde Granada Meta. Por favor, todos los que ya están conectados a esta hora de la mañana, Desde cuéntenos desde dónde están. Luz Mari, muy buenos días, gracias por conectarte. Y también tenemos a Lorena Luna. Lorena Luna dice, estoy desde Bogotá con bastante frío. Bueno, aquí no estamos con tanto frío en Medellín, pero Bogotá, esto hace en como un cualquier 20. momento puede empezar a hacer frío, eso Acá no también se en cualquier sabe. momento, aquí nada está escrito, todo llega de sorpresa. Entonces, Lorena, Total. muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Por favor, síganos escribiendo. Yeka, ¿cómo podemos explicar a la gente de manera sencilla acerca de estas emociones secundarias? Bueno, el tema con las emociones secundarias, yo realmente pienso que, o sea, es muy sencillo de alguna manera entender que una emoción secundaria, llamémoslo así, es una consecuencia de, o sea, es como el segundo paso que surge después de la aparición de una emoción primaria, ¿sí? Que justamente fueron las que se mencionaron hace ya más o menos que como un mesecito, que yo les contaba el tema de las emociones básicas, ¿sí? Que aparecen de forma así, espontánea, natural, no es algo que yo decida completamente, ¿sí? Tener el tema del miedo, que era el que tú mencionabas, por ejemplo, ahorita, pues sí se ha dicho en términos de la neurociencia que, por ejemplo, el miedo podríamos decir que es como la emoción más primitiva, por así decirlo, o sea, la que de alguna manera garantiza la supervivencia del ser humano. Porque, pues, me imagino que ya, pues sí, obviamente habrán hablado, y es que si no tuviéramos miedo, ya como raza humana no existiéramos, porque es que el miedo justamente es el que nos permite sobrevivir. Ahora, cuando hablamos de lo que es la emoción secundaria, esas emociones secundarias tienen otras implicaciones y esas implicaciones podría yo decir que son más de corte psicosocial. O sea, psicosocial en el sentido de que ya tienen otros elementos en los cuales está, por ejemplo, incluso la herencia, está el aprendizaje de lo que nuestros hijos o nosotros mismos vemos en casa, en la familia, lo que se aprende en el colegio, lo que se aprende en la iglesia, en los clubes, en todos esos lugares en donde ya esa persona empieza a desenvolverse. ¿Sí? Entonces ya empieza a tener como una implicación, como su nombre lo dice, secundaria, pero justamente es porque ya se sale un poco de ese plano tan orgánico y empieza a convertirse en un plano más externo, en un plano más social. Entonces, yo pienso que ahí es donde está como ese punto clave para entender lo que sería una emoción secundaria, en este caso. O sea, es algo que ya está fuera de mí,
ya no es tan de cerebro, sino más social, más externo. Sí, Yeka, yo también la percibo y los escritores, los investigadores que han trabajado ese tema de las emociones lo plantean de esa forma. Y al tener una influencia por el contexto donde nos estamos desarrollando, pero no solo, yo pienso que no solo son esos factores psicosociales, bueno, también sí son esos factores psicosociales, y la manera como cada uno y como el cerebro percibe las emociones, porque cada cerebro también las va a percibir en esa diversidad que tenemos, va a percibir las emociones de manera más intensa o menos intensa, o algunas emociones intensas, otras emociones menos intensas, eh, incluyendo nuestros rasgos de personalidad que lo hablábamos esta semana para preparar este tema, nosotras. Entonces hace que muchas personas confundan las emociones secundarias. Entonces a veces uno dice tal emoción, tal autor menciona que la emoción es secundaria y cuesta entenderlo, pero cuesta entenderlo es por eso, porque tiene que ver, porque esas emociones secundarias están secundadas, no por una sola emoción, ¿cierto? Sino también se asocian entre ellas, ¿cierto? Se combinan entre ellas, incluso buscan otras familias de emociones para generarse y entonces se confunde entre la experiencia de una vivencia y lo que es una emoción. Pero me llama mucho la atención y eso pues hay que agradecerlo a todo este mundo, a todo este boom que se le ha hecho al tema de las emociones que se viene haciendo más o menos alrededor de hace unos 10, 15 años, que venimos trabajando mucho el tema de las emociones y que cada vez que aparece una película como la que hemos mencionado en estos programas de Intensamente, pues la gente ya se empieza a preguntar. Yo les decía en un evento que se tuvo aquí en Ciudad, en Medellín, con los niños ya verbalizan emociones que hace 15 años uno nunca escuchaba verbalizar a un niño, Total. cómo percibía su ciudad y decir, mira, es que yo percibo a Medellín como una ciudad alegre, pero entonces en mi barrio no solamente hay alegría, también hay tristeza y la tristeza se ubica en esta esquina y el desagrado se ubica en esta otra esquina y poder jugar con eso y lograr identificar que las emociones primarias son diferentes es muy bonito. Noto con relevancia que ahora en la segunda temporada que sacaron, la segunda película que sacaron, aparecen las emociones secundarias y ahí comienza el tema porque la gente se confunde. Entonces Sí. dicen, apareció una emoción que se llama ansiedad. Pero entonces, ¿cómo así? Es que la ansiedad no es un trastorno. Entonces la Lo gente asocian con eso, sí. claro, claro. Además, porque lo hablábamos esta semana y es que tiene la misma palabra, ansiedad se maneja para decir diferentes cosas, ¿no? Entonces, Sí. dentro de la estructura psicológica. Entonces, se ha dado para mucho este tema de la ansiedad y vamos a entrar a hablar sobre eso, sobre la ansiedad. Pero antes de eso, yo quiero saludar a las personas que están aquí conectadas y que nos están saludando. Tenemos a Mari, Mariluz, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el interesante programa. Un gran abrazo, Mari. Gracias a ti por conectarte. La Mari Lopera, una estudiante de nosotras. Feliz sábado, Mari. Dios te bendiga. Es rico que estén aquí conectándose. Por favor, salúdenos, cuéntenos desde dónde están. Mariluz Torreglosa nos dice desde Medellín, desde la iglesia adventista del séptimo día de la floresta. Buenos días a toda la gente que se conecta desde la floresta, desde el barrio La Floresta y de la iglesia de la Floresta. Muy bien. Yeka, esta emoción de la ansiedad, vamos a entrar más a profundizar. Y en esta emoción de la ansiedad, lo hablábamos cuando estábamos preparando este tema. Yo creo que podemos empezar diciendo cómo lo podemos diferenciar para poder hacer las otras preguntas y para que la gente logre percibir dónde está la emoción y dónde comienza el trastorno. Tú nos decías, la emoción secundaria es una consecuencia, es una respuesta, ¿cierto? La respuesta, sí. La ansiedad, autores como Aaron Beck, cuando empieza a hablar acerca eh, implícitamente de los procesos terapéuticos, de hecho lo que yo encontré en la revisión es que los autores que hablan de las emociones desde un enfoque social no tienen a la ansiedad como una emoción secundaria. Son los autores que tienen un enfoque mucho más clínico, ¿no? Más Sí. terapéutico, que sí lo van a mencionar como una emoción secundaria,
porque es como la puerta de entrada para lograr explicar el fenómeno del trastorno de ansiedad. Entonces, lo que encuentro con Aaron Beck hace una diferencia y él dice, es un estado emocional, ¿cierto? Inicia, sí, va a estar combinado, lógicamente, con la familia del miedo, entonces una emoción primaria que es el miedo, y la va a asociar con un estado de inquietud y con otra emoción secundaria de la familia del miedo, que es la angustia, ¿sí? Va a Sí. tener unas características muy específicas que aquí también me llama la atención y son esas características físicas de la emoción, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de las emociones secundarias de la tristeza, decíamos, bueno, a nivel físico se siente como un vacío en el estómago, como una sensación incómoda, como el cansancio en los hombros, las personas caminan así como hacia abajo, como arrastrando los pies, pero la gente logra percibir y nosotros logramos percibir las emociones secundarias del miedo a nivel físico de manera más intensa. Yo creo que dos emociones, dos familias emocionales que tienen una expresión física muy intensa es el miedo y la ira, ¿no? El miedo y la Sí. ira. Cuando el miedo se activa, pues lo que se activa en el cerebro es la amígdala. ¿Sí? Y esa amígdala, pues ahí acompañadita por el hipocampo y todo lo que tiene que ver con esos procesos de memoria, pues también van a comenzar a activar todo ese sistema límbico y el sistema, todo el cuerpo, empieza a activarnos todo el cuerpo. Entonces hay unas reacciones químicas en el cuerpo, ¿sí? Y esa es una característica muy propia de la ansiedad. O sea, tú percibes la ansiedad es por la expresión física. Entonces, es la sensación de, algunas personas mencionan la sensación como de náuseas, las ganas de vomitar, eh, el palpiteo fuerte, fuerte del corazón, sentir que el corazón como que se va a salir y se va a estallar, el Sí. sentir que nos falta el aire, el sentir que nos suda la frente, que las manos se ponen frías, a algunas personas les tiemblan las manos. Hay unas expresiones físicas que son muy intensas. Y entonces vamos a pensar todos en, por ejemplo, decíamos nosotras, cuando vamos a presentarnos en público, tenemos una presentación en público. Entonces piensen ustedes en esa sensación antes de pasar al púlpito o antes de cuando están en una graduación y van a subir a recibir el diploma, que es hay muchas emociones intensas, pero de alegría también y de otras familias, pero la emoción más intensa cuando tú vas a salir a recibir el diploma, pues aparece esta situación de la ansiedad. Es la misma estado, respuesta emocional como cuando vas a presentar un examen o cuando vas a presentar una entrevista laboral en que tú estás pensando en un millón de cosas y sientes que el cuerpo como que te herve con muchos químicos en tu sangre, muchos químicos, pero la primera forma en que tú lo percibes es en el cuerpo, ¿sí? Incluso antes de pasar el pensamiento, casi que van a la par, ¡pum! El cuerpo responde al pensamiento. Entonces, aquí estamos hablando de una respuesta emocional, es una respuesta a esa situación que nos genera estrés, ¿cierto? Ahí va a haber una respuesta. Lógicamente, pues que se va a activar a la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol, pues son como los tres neurotransmisores más intensos aquí que se van activando con la ansiedad, pero de instancia, pues va a aparecer esa adrenalina que nos va a poner así súper activos y que tengo que responder, que tengo que decir, la noradrenalina, y el cortisol en dar respuesta como a esa situación que lo percibimos como un estresor que viene. Y ahí aparece la emoción. ¿En qué se puede diferenciar del trastorno? En el tiempo de aparición y en la permanencia y en su intensidad. Va a haber una diferencia. Cuando yo tengo una emoción de ansiedad, una respuesta emocional ansiosa, es normal, hace parte de nuestra naturaleza y lo vamos a hablar ahorita de por qué aparece, ¿cierto? Porque está acá. Es normal, es parte de nuestra vida, es parte de esa naturaleza que nosotros tenemos, porque es como respondemos a ese estímulo estresor que estamos viendo afuera, ¿sí? Cuando aparece un trastorno y es corta, o sea, la estadía emocional es corta, ¿sí? Pues piensen ustedes cuando vamos a pasar al púlpito o vamos a hablar en público, a medida que uno comienza a hablar, ya empieza a disminuir
y todo se empieza a regular y todo se empieza a articular. Además, porque esta emoción, esta familia del miedo, no son solo los neurotransmisores, sino también lo que sucede a nivel hormonal, ¿no? Todo lo que va a suceder, lo que está sucediendo a nivel hormonal en ese momento. Entonces todo se empieza a calmar y todo empieza a bajar cuando ya tú sabes que la situación en que estás puedes tener control de eso que estás viviendo. Entonces, puedes tener control sobre comprender las preguntas que te están haciendo en una entrevista. Puedes tener control después de que tú lees todas las preguntas que hay en un examen y sabes, bueno, si tengo conocimiento sobre esto que me están preguntando porque estudié. Puedes tener control cuando tú ya empiezas a hablar en público y arrancas y empiezas con tu discurso y a reconocerte a ti mismo desde ese pensamiento de que tienes el conocimiento y que puedes dar respuesta a esa exigencia externa. O sea, tienes el conocimiento para dar respuesta a eso externo. Esa es la emoción, empieza a disminuir. Cada vez que nosotros iniciamos el programa de conexión a mamás, nos aparece la ansiedad. Se nos dispara el bombillito, porque uno dice, se nos va a caer internet, la otra persona ya está conectada, no está conectada, la gente ya ingresó, estamos a tiempo, no estamos a tiempo, y por eso ustedes siempre ven que casi siempre ven que cuando nosotros arrancamos con el micrófono apagado, porque estamos pendientes como de muchas, muchas cosas, ya saludé por el grupo de WhatsApp, ya escribí aquí esto, ya tengo las preguntas, ya tengo esto, son muchas cositas, muchos detallitos y arrancamos con el micrófono apagado y ya se volvió como un ritual. Lo último en que miramos es el micrófono. Ya después de que comenzamos a hablar, disminuye la sensación y comenzamos aquí ese diálogo ameno. Y hasta ahí llegamos a la emoción. Cuando pasa a ser ansiedad, en que la ansiedad es mucho más larga, es más intensa, pero sobre todo es que influye en nuestra calidad de vida, ¿sí? La respuesta emocional es en el momento en que lo estamos viviendo. El trastorno como tal influye en la toma de decisiones, influye en nuestra capacidad para elegir, para escoger, en nuestras relaciones afectivas, en el relacionamiento afectivo, en los procesos de aprendizaje. Y esa sensación de incomodidad no es por un ratico, por 5 minutos, por 10, 15 minutos, no, sino que se atenúa durante semanas, hasta 6 semanas como mínimo, para uno poder hacer un diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Y tiene una influencia mucho también desde lo hereditario, ¿no? Desde lo que nosotros heredamos. Entonces, no es lo mismo pensar en la ansiedad como una respuesta emocional que está en el momento dada a el trastorno de ansiedad. Entonces, eso es importante que tengamos esa diferenciación, que la tengamos clara. Yeka, ¿tú qué piensas acerca de que la ansiedad es una emoción necesaria para la supervivencia? Bueno, yo pensaría que después de toda esta explicación tan clara que has dado, es muy importante entender que, eh, y yo creo que lo han mencionado ustedes antes, no es bueno, como por así decir, satanizar tanto el tema de que estoy ansioso o estoy estresado. Es más fácil cuando de alguna manera uno puede de alguna manera normalizar la presencia de este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, digamos, cuando tú estás diciendo me siento ansiosa, es porque ya eres consciente de eso. Entonces, una cosa es que tú digas me siento ansiosa, a que tú digas de pronto estoy estresada, o como dirían por allá los abuelitos, es que está nerviosa. La palabra nerviosa. Ajá. Sí, entonces ahí es cuando ya uno empieza a ver que de alguna manera ya estamos siendo conscientes de lo que nos pasa. Entonces yo siempre he sido, en términos pues como de lo psicológico, siempre he pensado que el primer paso para uno poder avanzar en ese tipo de cosas es reconocer, identificar qué es lo que me está pasando. Si yo sé que lo que estoy sintiendo es ansiedad y no estrés, o lo que estoy sintiendo es ansiedad y no miedo, o lo que estoy sintiendo es ansiedad y no nerviosismo, como dirían los abuelitos, entonces ya yo sé qué puedo hacer. Y ahí es cuando también entonces juega un papel importantísimo y siempre lo hemos hablado, André, y es el tema de buscar ayuda profesional. Porque es que cuando ya se sobrepasan esos niveles de ansiedad, como tú lo mencionabas ahorita, que se empiezan a extender en el tiempo,
que ya esa sensación de vacío en el estómago y como esa gastritis que a veces dice la gente, es que tengo como una gastritis, es que tengo el colon irritado o es que mantengo con migraña y dolor de cabeza, pero eso se me prolongó una semana, 2 semanas, todo el mes. Ojo que eso ya no solo es el nerviosismo, ya eso no solo es un pequeño estado ansioso, no. Eso ya podría estarse configurando en un trastorno de ansiedad. Entonces, yo no debo esperar a que ya tenga, mejor dicho, insomnio, que ya yo no pueda con las relaciones interpersonales, que ya yo no pueda tener vida, ni siquiera ir a trabajar para poder consultar, ¿no? Si yo estoy sintiendo que esto me desborda, consulto, ¿sí? Pero le consulto a un profesional. No es que voy a ir a poner en Google qué pasa si tengo este y este tipo de cosas. Entonces ahí en Google aparece trastorno de ansiedad generalizada. Y uno dice, Dios mío, no, ya, internenme, o sea, no voy a poder con esto. Ajá, sí, sí, Entonces, sí. es un asunto de conciencia, de conciencia. Y para yo poder hacer conciencia de algo, necesito entenderlo. Yo pienso que hace un ratico quedó supremamente claro esa diferencia porque es que nosotros de alguna manera no podemos permitir que ese miedo excesivo, porque recordemos que la emoción base de la que estamos hablando es el miedo, no Ujú. podemos permitir que ese miedo excesivo se convierta en algo más grande y que ya después yo no pueda controlar ni manejar. Porque es que yo pensaría que cuando ya uno es consciente de que lo que está atravesando es la ansiedad, uno ya dice, ok, esto me está pasando, voy a respirar, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno le enseña de alguna manera esa psicoeducación a los pacientes. Entonces, la típica técnica de oliendo la flor, soplando la vela, sí, vamos despacio, vamos a respirar, vamos a ser conscientes de lo que nos pasa hasta que ya como que todo eso que está sintiendo mi cuerpo baje y cuando eso baja ya yo puedo hacerle frente, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, hablamos del típico caso de la pataleta del niño. Cuando el niño está en su berrinche, en su pataleta ahí, yo no le puedo decir, cálmate. No, porque lo que menos va a hacer ese niño es calmarse. Ujú. Yo tengo que esperar a que eso le pase para ya luego conversar al respecto del tema. Entonces pasa igual con nosotros los adultos. A veces podemos atravesar situaciones de ansiedad normales, propias, que es lo que tú, André, tú decías ahorita, que es un estado emocional. Y ahí, o sea, psicológicamente hay una diferencia muy grande, ¿sí? Entre lo que es un estado, un estado es algo momentáneo y lo que ya se configura como un trastorno, porque un trastorno ya, digamos que ha crecido en el tiempo, ya me ha generado estragos grandísimos en el tiempo y me dura mucho más que ese cosquilleo en el estómago y esa sensación de que el corazón se me va a salir antes de que algo pase. Y ahí es donde está también una clave importante, y lo hablábamos en estos días. Digamos que tú estás ahí en tu trabajo y de repente te llegó un correo del jefe, ¿sí? Y uno, "Oh, ¿cómo así? No, me van a echar, no, ¿qué es esto?". Empiezan esos pensamientos catastróficos a aparecer, eso que llamamos pues también como el autosabotaje, que nos hace imaginarnos un montón de cosas horribles. Ni siquiera he abierto el correo, pero yo veo que es del jefe y ya empieza el estómago a, mejor dicho, A a, gruñir. a gruñir y uno, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando tú abres el correo es que, no, Jessica, buenos días, necesito que conversemos sobre tus vacaciones de fin de año. Y uno es como, ¿en serio? O sea, yo hice que mi cuerpo generara ese cortisol, que mi estómago tuviera que trabajar el doble, porque acordémonos que el estómago es el que ayuda a la sintetización de ese cortisol, por eso el impacto está ahí. Ujú. Y entonces yo era así con los pelos de punta cuando simplemente era conversemos sobre tus vacaciones. Entonces, entonces ahí es cuando uno dice, venga, o sea, ¿hasta qué punto yo he dejado tanto que ese miedo me consuma, que cualquier mínimo estímulo hace que ya yo piense que es el fin del mundo, cuando en realidad pues no era así.
no era así. Y eso nos puede pasar en cualquier momento de la vida, cualquier persona, ¿sí? Cuando uno está en el colegio, que el examen, cuando uno está en el trabajo, que el correo del jefe, cuando estás con tu pareja, la típica tenemos que hablar. Sí, no siempre es para algo malo, ¿no? Sí, o sea, hay que tratar de ponerle un poco más de realidad a las cosas, ¿no? No es que, ay, todo es positivo, todo es hermoso, bello, arcoíris de colores. No, sí, porque la vida no es eso, la vida es un matiz negro, blanco, gris, rojo, azul, morado, de todos los colores. Pero a veces creo que si nosotros no sabemos controlar y no nos responsabilizamos de nuestra propia mente, ella va a crear los escenarios más catastróficos posibles. De hecho, en la película Intensamente hay una escena que ejemplifica eso muy bien y es cuando están todos ahí poniéndole imágenes, imágenes, imágenes a la niña de lo peor que podría pasarle en ese partido y que de repente llegan las otras emociones y dicen, no, vamos a poner otro tipo de pensamientos como diferentes, ¿no? Para que Ujú. esa ansiedad baje. Y así fue como ellos lograron opacarla. Pero fíjense que al final la ansiedad no se va. Ella No, ya no sigue se va. ahí. La Es ponen en un necesario. sofá Ujú. súper ¿Cómo? cómoda Con ahí, agüita aromática. con su café, bueno, no sé, su aromática y sus velas y sus cosas. Y le preguntan, ¿qué tenemos para esta semana? Ah, tenemos examen de italiano, tenemos, pero está bajo control. Está bajo control. Entonces, la clave, pienso yo que en medio de todo esto, es buscar poner a la ansiedad ahí, en ese sofá, cómoda, tranquila, relajada, hasta que llegue el punto de que la necesitemos, pero que sepamos cómo, Cómo ¿sí? utilizarla. Cómo Porque utilizarla. todas las emociones tienen una función y esa es una respuesta emocional que también tiene una función específica. De hecho, dentro de los procesos de adaptación de ella, la ansiedad lleva a tener, hay investigaciones que muestran cómo esta se relaciona con la creatividad, ¿sí? Entonces, cuando tú Sí, tienes una situación de tensión y aparece la ansiedad te permite focalizar y encontrar varias soluciones a un problema opciones. rápido y el cerebro funciona de manera muy rápido y eso lo está haciendo, es la ansiedad. Todos esos químicos que generan la ansiedad es lo que nos permite tomar decisiones. Bueno, tengo diferentes opciones y tengo que responder rápido a esto, tengo que solucionar rápido. Entonces, imaginémonos nosotros cuando presentábamos un examen en la universidad o pensemos en los chicos, en los niños cuando están presentando un examen en la universidad y es que te presentan las preguntas, inmediatamente tu cerebro bajo ese estado de ansiedad ya está procesando cuál va a ser la respuesta, cómo voy a responder, qué tanto tengo que escribir, qué tengo que hacer. Esa agilidad que genera la adrenalina, pues es lo que va a permitir nosotros poder dar respuesta a ese estímulo externo que nos genera estrés. Entonces, la ansiedad como ese estado emocional también tiene una función. Todo lo que Dios ha hecho en la creación tiene una explicación y una razón de ser. Todo va junto, no va a aparecer de la nada. Estas emociones, como la tristeza, como la familia de la tristeza, la familia del miedo, la familia de la ira, no son agradables, pero yo lo he dicho acá, bueno, no son agradables, pero ya están acá. Hagamos algo con ellas, porque Sí, ya están acá, o total. sea, no las podemos reprimir porque es peor, o sea, terminan en manifestaciones mucho más intensas, pues ya están aquí, entonces miremos cómo la ponemos, cómo la hacemos consciente, cómo la hacemos mucho más consciente, y pienso que el hacerlo consciente es tan importante como eso que tú decías de buscar ayuda profesional, porque a veces la gente puede decir, yo soy ansiosa, y, ok, o sea, tú tuviste un diagnóstico por psiquiatría, tuviste una valoración. No, no, Sí, no, pero yo sé que yo soy ansiosa. Y resulta que realmente no es que sea ansiosa, lo que pasa es que hace eh, mucho más sensible o es mucho más sensible o percibe con mucha más intensidad el estado emocional de la ansiedad y no es un trastorno como tal, sino es la percepción, logra percibir claramente cuando tiene estos estados de ansiedad y muchas cosas logra dispararle como ese estado de alerta, pero no necesariamente es un trastorno de ansiedad. Y ahí es la importancia de consultar con un profesional de la salud mental para poder tener un diagnóstico real. Yo puedo percibir las cosas así y no necesariamente tengo ansiedad. El trastorno de ansiedad sí.
estructura mucho más, la misma palabra es estructura, más consolidada, con muchos otros ingredientes que hace que las personas se inhiben. Bueno, vamos a saludar a las personas Total. que están por aquí. Invitamos a todas las personas que están conectadas a esta hora, que por favor nos cuenten desde dónde nos están viendo. Por aquí tenemos a Sonia Milena Arango. Muy buenos días, Sonia está desde Ibagué. Gracias, Sonia, por estar con nosotros acá. Invitamos a las personas que nos están viendo que nos cuenten desde dónde nos ven y cuéntenos sobre su experiencia de este estado emocional. ¿Ustedes logran diferenciar claramente la ansiedad como emoción? Sería la pregunta. ¿Ustedes logran percibir cómo lo percibe su cuerpo? ¿Dónde lo sienten? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo van a manifestar? ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Cómo lo logran? Cuéntenos cómo lo ven, cómo lo asimila su cuerpo, porque este estado emocional, como lo decíamos, pues eh, es un estado muy físico. Hay un neurobiólogo, seguramente que vos lo has escuchado, Damasio, que habla acerca de los Sí, marcadores somáticos. Y ese claro. marcador somático me pareció también, viene muy propio a este tema. Los marcadores somáticos es que, bueno, cuando nosotros vamos creciendo, lo voy a explicar de esta forma y tú me corriges, Jacob, cuando nosotros vamos creciendo, voy a asociarlo con un poco con el apego y con el cognitivismo. Y es que cuando nosotros vamos creciendo, somos pequeños, vamos creciendo y vemos que, por ejemplo, nuestra mamá se aleja de nosotros y que cuando ella se aleja, hay unas condiciones de riesgo porque no hay quien me cambie el pañal o no hay quien me dé Supla alimento, las necesidades. supla mis necesidades básicas, entonces yo me siento como en estado de indefensión, mi mamá se fue, yo lloré, mi mamá no volvió, ¿cierto? Y entonces estoy en un estado de supervivencia porque recordemos que el miedo es necesario en ese estado está hecho, es para que nosotros podamos sobrevivir, si no, nadie dice Sí, que no tenga miedo, pues se le mete a los carros, hace un montón de cosas porque no tiene la sensación del miedo, ¿no? Entonces, y no está, entonces aparece esa reacción de ansiedad porque venga, lloro más fuerte, grito más fuerte y no llega, y mi cuerpo empieza a asimilar esa sensación angustiosa, la empieza a asimilar, tú lo decías, en el estómago, en la cabeza, en la garganta, en el pecho, y empieza a tener como un marcador físico de cómo reacciona frente a esa situación de que la mamá no esté, ¿cierto? Ya no está un cuidador, no hay una figura segura que me pueda dar protección. Ya cuando yo soy adulto, crezco y cada vez que siento que alguien, eh, tengo se la va. sensación de abandono, se va o que no reconocen, no me reconocen o no me aceptan dentro del círculo social, pues vuelven a aparecer las mismas sensaciones. A eso es lo que se le llama un Marcador marcador somático. somático. Y ese marcador somático, pues es muy marcado dentro de estos estados de ansiedad. O sea, quiere decir que esos estados de ansiedad no solo es por una situación como que yo me expongo a hablar en público o me expongo a situaciones nuevas que me generan angustia, sino que también va a aparecer, tú lo decías al principio, con esa experiencia psicosocial en las relaciones sociales. O sea, yo puedo sentirme Se ansiosa. asocia. Claro, entonces yo puedo sentirme ansiosa cuando estoy conociendo a una persona por primera vez, ¿cierto? Y entonces puedo sentirme ansiosa, por ejemplo, en el caso tuyo, llega cuando llega un paciente nuevo y uno está con la ansiedad, Sí. ¿qué es, Aunque cuál es el tema? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? Y voy a ser sí, capaz de asociar, de encontrar estrategias y formas de poder acompañar y desde qué enfoques lo voy a tomar y cómo lo voy a tomar. Entonces aparece, ¿cierto? O sea, aparece en nuestra cotidianidad. La ansiedad como ese estado emocional va a aparecer, por lo que algunas personas lo vamos a percibir con más intensidad, otras con menos intensidad. ¿Cierto? sí. André, yo pienso que me gustaría hacer como énfasis en algo nuevamente que me parece súper importante en estos temas y es hacer conciencia de, Uh -huh. porque es que a veces lo que pasa es que las personas como que se sabotean y dicen, no, eso a mí no me pasa, eso le pasará a otros, pero a mí no. Entonces, cuando uno llega y dice, ay Dios, sí, todo eso que ellas están diciendo a mí me pasa, como la propaganda que ella es, sí señor, o sea, todo lo que dicen
me pasa o me ha pasado en algún momento de la vida, no solamente es decir, sí, o sea, me ocurre, sino ahora, ¿qué hago con esto? Si bien, como tú lo has explicado, la ansiedad de alguna manera cumple un papel adaptativo, pienso que hay personas que la tienen o la han venido presentando desde tantos años en la vida que la han normalizado. También, sí. Ujú, Entonces, por ejemplo, esas personas que son así supremamente activas, que no pueden estarse quietas ni un solo momento, que ujú, hacen una cosa y la dejan a medias, luego arrancan otra y también la dejan a medias. ujú. Sí, en donde yo trabajo me pasa todo el tiempo. Yo trabajo en un centro pediátrico, pero muchas veces llegan adultos y llegan diciendo eso. Incluso la otra vez llegó un muchacho como de casi 30 años y me decía, Jessica, yo creo que yo tengo TDAH del adulto. Y yo, ¿de dónde saca eso? O sea, ya la gente está empezando a decir ese tipo de cosas, ¿no? Del TDAH del adulto, que uno queda como, venga, espere un momentico, ¿usted dónde sacó eso del TDAH del adulto? No, lo encontré en internet. Ojo a esas cosas, porque el que tú te estés diciendo, tengo un TDAH, tengo una ansiedad, te puede convertir en eso si tú mismo te lo estás diciendo todo el tiempo. Entonces lo que ocurre es que si bien eres una persona que desde mucho tiempo en tu vida te ha costado el manejo del tiempo, te ha costado el organizarte, te ha costado ponerle prioridad a las cosas, te da insomnio, sientes que a veces el mundo te da vueltas y no sabes por qué, pues entonces lo que hay que hacer es consultar. ¿Sí? No es ponerse a inventar y a decir, ay, es que yo lo vi en el programa Conexión a Mamás, entonces ahora todo lo que ellas dijeron a mí me pasa, entonces soy una persona ansiosa. Entonces, aquí es muy importante poder, digamos, tener claridad en relación a qué es normal, de alguna manera, cuando hablamos de las emociones básicas, ¿sí? Es normal tenerlas ahí presentes. Las emociones secundarias ya tienen una implicación más psicosocial, sí, de asuntos muy aprendidos, sí, pero en el que yo pienso que el factor diferenciador está en el nivel de claridad y de conciencia que yo puedo darle y el manejo que yo le voy a dar a esa emoción secundaria. Entonces, si bien lo hablábamos ahorita, la palabra ansiedad se puede ubicar tanto en un estado emocional como en un trastorno, ¿sí? De hecho, acuérdate, André, cuando lo conversábamos y decíamos, es que, por ejemplo, con la tristeza es distinto, porque una cosa es que tú digas, tengo tristeza, y otra va a ser diferente cuando tú dices, tengo depresión. Ujú. Ahí ya La gente vemos ve la que hay, diferencia, sí sí, la tiene clara, porque son dos palabras diferentes, son dos empezando palabras por ahí. diferentes, pero es que en Ujú. la ansiedad ocurre que ansiedad aplica para estado emocional y ansiedad también aplica para trastorno. Y hasta para relacionamiento afectivo. Sí, Tengo un relacionamiento entonces, afectivo ansioso. sí, Está queda ahí. uno como que, o sea, tengo que poner en contexto desde Ujú, dónde estoy diciendo que tengo ansiedad. ¿Sí? ujú, Incluso a veces podríamos utilizar de pronto estrés, o sea, tengo estrés, estoy estresada, ujú, frente a una situación vuelvo al tema del correo del jefe, que te llegó y tú te estresaste porque pensaste que te iban a echar, cuando en realidad lo que pasó fue que te iban a dar vacaciones. Entonces, vuelvo y doy el ejemplo porque es clásico, o sea, eso pasa todo el tiempo, en que algo me ocurre, yo me estreso, dejo que ese estrés y ese cortisol me sobrecarguen se desborde. y se Ajá. desborde por donde no tiene que desbordarse innecesariamente, pero es Ujú, porque ya yo aprendí a verlo de esa manera. Ya yo aprendí a catastrofizar todo. Entonces, cualquier mínimo estímulo que aparece, ya, ¿sí? O la típica imagen que a veces aparece por ahí sobre el ujú. estrés, que es la abejita, que está por ahí zumbando, una abeja, pues qué, o sea, simplemente es una abeja, no te va a pasar nada. Sí, entonces tú ves la abeja y ya te estás imaginando que se te viene el enjambre completo encima y es simplemente una abeja que pasó. Entonces es cuestión, vuelvo y digo, de conciencia, de responsabilizarnos
tanto de la emoción primaria como de la secundaria, porque querramos o no, eso va a tener un impacto en nuestra calidad de vida. Total, totalmente de acuerdo contigo en lo que estás mencionando, Yeka. Vamos a saludar por aquí a las personas que siguen comunicándose. Cuéntenos, por favor, desde dónde están conectadas aquí en Conexión a Mamás. Hoy, sábado 16 de noviembre, tenemos a Lorena, Lorenita. Hola, profe. Bendiciones, saludos desde Santander. Bendiciones, Lorena. Qué rico que estés conectada con nosotros. Y vamos a saludar por aquí a Ruth Velázquez. Dice, muy buenos días, les saludo desde Fresno, Tolima. Qué rico. Pasamos de Santander al A Tolima. Tolima. Qué delicia. Cuéntenos cómo está el clima por allá en el Tolima. Qué bueno, qué rico. Muy bien. Estamos hablando acerca de la ansiedad como emoción y cómo diferenciarla entre el trastorno de ansiedad. Hemos estado trabajando en una serie larga sobre esas constelaciones o familias, como otros autores las mencionan, de las emociones básicas y esas emociones secundarias, tratando de ampliar nuestro léxico, nuestro diccionario emocional, porque es una estrategia en la que podemos ayudar a regular nuestras propias emociones, nuestra propia salud y nuestro propio bienestar, pero también de enseñarles a nuestros hijos y a las personas que están a nuestro alrededor a colocarle un nombre a eso que sentimos, a eso que estamos viviendo. Entonces los invitamos a todos a que por favor compartan en sus redes sociales este programa. También estamos en YouTube, también lo pueden compartir desde allá y nos cuenten sus experiencias desde la ansiedad como una emoción. Y por aquí vamos, nos dice que por allá en el Tolima está haciendo mucha lluvia. Ay, por aquí no está lloviendo, pero a mediodía ya llueve. Y Seguro. tenemos, seguramente que sí, tenemos a Jans que dice, hola, buenos días, les saludo desde Toluca, México. Contanos, Jans, cómo está el clima por allá en México Qué por estos rico, días. Tierrita, ¿no la sientes como que tierra. algo te cae? Más o La menos, más o tierrita, menos. la tierrita que dejaste. Por aquí tenemos a la doctora Diana, La más Dianita, ansiosa. Diana, amiga por Diana. Dios. Yo la más ansiosa, dice Diana, yo levanto la mano, reportando sintonía. Mis psicólogas favoritas. Esta es nuestra doctora Diana. ¿Se imagina? Yo. Sí, sí, tal cual. Diana, gracias Diana por acompañarnos, doctora Diana, por acompañarnos. Muy bien. Continuamos hablando sobre todo esto de la emoción, de la ansiedad y cómo cuando no se tiene un manejo y una conciencia de ella, pues puede pasar fácilmente a convertirse en un trastorno. A mí me gusta el libro, en el capítulo 13 de Mente, Carácter y Personalidad, se menciona mucho sobre todo esto que nosotras estamos hablando, sobre cómo el cuerpo somatiza, estos somatizadores, sobre cómo todo lo que está a nuestro alrededor va a influir en nuestra mente. Pero ese capítulo 13 es chévere porque el capítulo 13 del libro Mente, Carácter y Personalidad de la señora Elena de White nos habla acerca del alimento para la mente, con qué estamos alimentando. Entonces, eso último que tú venías hablando y es, bueno, que está en nuestro contexto también. Si yo constantemente me estoy diciendo, no, si es que yo a todo le generan, si es que yo soy muy ansiosa porque siempre me estoy moviendo, siempre estoy corriendo, pues también estoy llamando de cierta manera a tener un descontrol de la misma. Entonces, bueno, yo lo hago consciente, aquí lo tengo, ahora qué hago con esta emoción. Es una emoción que es temporal, ¿cierto? No es como el trastorno de ansiedad, es muy del momento. Entonces, ¿qué puedo hacer con él? Si sé que las investigaciones muestran que nosotros aumentamos nuestro nivel de creatividad bajo ella. Entonces, ¿cómo podemos canalizar? ¿Cómo lo puedo focalizar a dar respuestas rápidas? ¿Cierto? Y a estructurar. Yo necesito de esa ansiedad para tener una organización en mi trabajo, ¿cierto? Para que no me coja la tarde, lo que tú decías, para llegar al trabajo, para hacer muchas funciones que tienen que ver con el movimiento y con la organización, y esta emoción nos permite tener este tipo de procesos. Quiero contarte, Yeka, que también en esta revisión que hicimos encontramos que dependiendo de la cultura también se va a percibir diferente la ansiedad, ¿no? Entonces Sí, hay investigaciones donde muestran que en el occidente nosotros percibimos la ansiedad más desde una parte mucho más de la sensación emocional, desde del sentir. sí, Entonces, angustia,
me genera inquietud, los Culpa. pensamientos, el bloqueo de pensamientos Ujú, constantes están ahí, es como la gente lo refiere desde la verbalización. Pero en otras culturas, como las culturas orientales, ellos manifiestan la ansiedad, no le dan tanta relevancia porque ellos se centran no en esta parte que tiene que ver con lo afectivo, con lo sensorial, sino con lo que tiene que ver con la respuesta física. Entonces no la hablan, no lo hablan. Nosotros en nuestra cultura occidental estamos muy dados a decir cómo nos sentimos, ¿cierto? ujú. Sentimos. Entonces hablamos de nuestras emociones, pero en las culturas orientales, por ejemplo, lo perciben es en el cuerpo, no por la misma cultura que no se habla mucho de las emociones, no lo reflejan y no dicen, mira, es que yo me siento inquieta, esto es ansiedad, no, es que tengo taquicardia, me duele mucho el corazón, siento que se me va a salir el corazón del pecho, es que me están sudando las Sí, manos, es que la frente, y el malestar es por la sensación física, sí. no por lo que a nivel emocional, sino físico. Entonces, eso también marca que dependiendo de la cultura, nosotros vamos a percibir las emociones. Yo lo he dicho aquí en otros momentos y es que esas emociones y la interpretación de las mismas tiene que ver también con nuestra crianza, ¿cierto? Del Si todo. en familia, si en mi familia constantemente escuché la expresión de las emociones, es más fácil que yo las reconozca y también las verbalice. Pero si hay ciertas emociones que no son aceptadas, como el miedo, es que tú no puedes sentir miedo, es que tú eres hombrecito y el miedo no se siente, es que tienes que ser valiente, es que no puedes. Sí. Entonces también va a haber una represión de esas mismas emociones. Entonces también tiene que ver con esa crianza que nosotros estamos llevando con los niños, cómo les decimos sobre sus emociones, cómo validamos sus emociones, porque aquí es la importancia de esa validez emocional. Te sientes ansioso, lo que estás sintiendo antes de pasar a la plataforma a cantar o a decir tu versículo, es ansiedad y yo también lo he tenido, pero Ujú. después de que lo hayas experimentado, va a pasar y te vas a sentir muy bien, va a pasar y te vas a sentir muy, y aquí estoy para ti, ¿no? En los niños pequeños, también lo hemos explicado aquí en Conexión a Más, es explicarles como con detalle lo que ellos están viviendo. Entre más pequeños, pues hay que dibujárselo imaginariamente y validarle esa emoción que la persona está teniendo. Entonces, reconocer esa existencia pues de esta humanidad que Dios nos ha dado. Lo decían las chicas en el programa pasado, Sandy y Jennifer, y hablaban sobre cómo en la Biblia también se mencionan muchos casos alrededor de la emoción de la familia, del miedo, cómo ella se representa. Y si ahí está y tenemos un Dios que nos está diciendo, miren, aquí estoy, no les estoy diciendo que van a tener que atravesar por esto solos, estoy para acompañarlos, estoy con ustedes. Eh, entonces yo creo que ya hay una esperanza. De hecho, también uno puede encontrar evidencia científica de cómo asuntos relacionados a la fe y a la confianza nos ayudan a transitar por situaciones muy difíciles y aprender a regular también todo esto que tiene que ver con la familia del miedo. Me quería recomendarles, hay dos libros que yo tengo aquí en mi biblioteca personal. Eh, que hablan sobre el miedo. Este es un clásico, el de Rafael Santandreu, Sin Miedo. Es un librito súper sencillo de leer, súper fácil para quien le interesan todos estos temas del miedo pasan pues por ataques de pánico, obsesiones, todo ese tipo de emociones secundarias del miedo. Es un libro muy interesante y Buenísimo. sí, y que va muy acorde también a nuestra filosofía adventista, ¿no? Y este otro libro, este es un libro súper interesante para quienes les gustan los temas de psicología y estudiar de psicología. Se llama La psicología del miedo de Christopher Andres. Es más para las personas que ya están cursando pues como por un trastorno de ansiedad, lo que también logra explicarlo con claridad cómo trabaja esta familia emocional en nuestro cerebro. Yeka, hemos llegado al final. No sé si nos haya quedado alguna pregunta o si de las personas que están con nosotros conectados tienen alguna pregunta a esta hora de la mañana. Creo que hemos abordado desde diferentes instancias las diferentes preguntas que preparamos, eh, reconociendo también que no hay desafíos imposibles desde que se hagan y desde que logremos trabajarlos eh, desde el amor, ¿cierto? Que es lo que hemos trabajado durante todo este año.
agradecerles a todas las personas que están conectadas, que se conectaron hoy y que esperamos que haya sido de aprendizaje. Seguramente que una de las preguntas que se hacen, quizás las que nos queda volando, es cómo la regulamos en ese momento. Y Jessica lo decía, eh, mucho de lo que se está estudiando en el día de hoy sobre la ansiedad como emoción, el método ideal está muy relacionado a mindfulness, pero específicamente pues a lo que tiene que ver con la respiración, con la Sí, capacidad de hacer cosas. la ¿Por qué la conciencia. respiración? La conciencia. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración logra focalizar mi punto de atención en un lado específico de mi cerebro, relajar los músculos, tensionar y destensionar los músculos, que es todo ese malestar físico que se crea cuando aparece este estado emocional, hacer ejercicios de relajación, pues nos permite prepararnos para cuando lleguen esos momentos. Yo siempre le digo a mis pacientes, es que tú puedes hacer ejercicios de mindfulness, de atención plena, de respiración, cuando está sucediendo el evento y eso no va a tener el mismo efecto porque lo estás haciendo bajo esa presión. Tú tienes que entrenar el cerebro a que ya antes de eso tú entrenes al cerebro a hacer ejercicios de respiración, de concentración, tener control, a llevar la calma y la conciencia para que cuando lleguen, se tienes que preparar para que cuando lleguen esos momentos puedas utilizarlo como una herramienta y la herramienta sea efectiva, ¿no? O sea, realmente cumpla con la función que debe cumplir. Muy bien, nos vamos despidiendo de esta mañana de sábado. Por aquí nos dice Sonia, muchas gracias por todo el cariño que le imprimen a cada programa para nuestro aprendizaje. Feliz y bendecido sábado. Feliz sábado, Sonia. Gracias por acompañarnos todas las mañanas, los sábados a las 7 de la mañana. Continuamos en conexión a mamás el próximo sábado a las 7 de la mañana por aquí muy tempranito para que todos mientras están arreglando para ir a la iglesia o a sus funciones de su día como lo vean el sábado se puedan conectar. No dejen por favor de hacernos sus comentarios y compartir en las redes sociales. Dios los bendiga. Nos vemos entonces en una próxima emisión. Yeka, nos encontramos en una próxima emisión. ¿Está bien? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Feliz sábado y bueno, a manejar esa ansiedad. Vamos a manejar la ansiedad hoy. Pongámoslo en práctica el día de hoy. Claro Chao, que sí. chao. Un Dios nos abracito. bendiga a todos. Feliz sábado. Chao.